Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigas y amigos que nos acompañan en su canal Polémicos. Soy su amigo Xicoténcatl Delgado Santiago. Y en esta ocasión, para darle continuidad a nuestro conjunto de libros que conforman la temporada de libros enigmáticos de alto impacto, vamos a hablar de un tema que es en sí mismo muy polémico, porque podría poner en tela de juicio las creencias de muchas personas al hablar de la reencarnación. Un tema que le es muy familiar a los budistas en la India, a toda esta parte del planeta que nos ha compartido temas que son fundamentales para el desarrollo espiritual, mental de todos los seres humanos a través de la práctica del yoga principalmente, de la meditación y de todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la mente, que obviamente hemos estado tratando en los anteriores, sobre todo en el libro de Descubre tu Dharma, ¿no? Una guía ayurvédica para un buen desarrollo del cuerpo humano. En esta ocasión, es obvio que también está relacionado, también está familiarizado este tema con el de Sahara Rose, aunque en esta ocasión vamos a ir directamente a un punto que maneja un gran psiquiatra. Vamos a decir que es el máster de másters de este tema, Brian Weiss. El libro que voy a presentar se llama Muchos cuerpos, una misma alma. ¿Con qué enfoque habla Brian Weiss en este libro? Con aquel en el que señala el poder sanador de una nueva terapia que nos abre hacia las vidas futuras. Por supuesto, Brian Weiss ha escrito muchísimo del tema. Vean ustedes la colección que aquí tenemos, muchas vidas, muchos maestros, meditación. Estos dos fueron obsequios recientes de mi hermanita Sandra. Espejos del tiempo y lazos de amor, que son libros que estuvimos consiguiendo Leslie Atziri y su servidor, porque pues platicábamos de todos estos temas que a ambos nos interesan mucho. Y ella se interesó bastante por esto, así que la finalidad era conseguir todos los libros de Brian Weiss para analizarlos y conocer a profundidad este tema, en el que voy a hablar un poquito de los antecedentes de Brian Weiss. Él es un psiquiatra norteamericano que de pronto, cuando empezó a entrar a estos temas, él era un escéptico total de la reencarnación. Él no creía en lo absoluto, porque, bueno, desde, digamos, el enfoque de los médicos, médicas, todos lo quieren ver a través de la luz científica. Y entonces hay temas que van a negar de por sí, por la misma razón, porque es un choque que se da entre, digamos, la cuestión médica y la cuestión espiritual, la cuestión mental. ¿Qué fue ocurriendo poco a poco con los estudios de Brian Weiss? Quien ahora sostiene así con fundamento, con argumentos sólidos, que la reencarnación sí existe y él lo puede probar. Por supuesto, en este libro, Muchos cuerpos, una misma alma, sostiene algo que es, digamos, crucial para que nosotros entendamos parte de la evolución que vivimos como seres humanos. Dice Brian Weiss que el alma es inmortal, que somos inmortales, pero que por supuesto esa inmortalidad se basa en el hecho de que cuando habitamos un cuerpo en la vida que nos toca y tenemos una evolución, un desarrollo desde el nacimiento, digamos, vamos creciendo, tenemos una vida acorde a como nosotros la elegimos antes de llegar a esta vida, y ya sea que evolucionemos o no, entonces viene otra vida. Después de morir, vamos a una dimensión y regresamos a otra vida. De acuerdo con algunos ejercicios que hemos hecho de constelaciones familiares,
dicen los expertos que cuando nosotros estamos en esa dimensión y estamos a punto de reencarnar en otro cuerpo, nosotros mismos elegimos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a las personas con las que vamos a convivir en una sincronicidad extraordinaria, porque son quienes nos van a ayudar a evolucionar. Y que el objetivo de cada vida es evolucionar, pero aspirando a un progreso, a un ascenso de cuestiones que tienen que ver con nuestro desarrollo como seres humanos y como almas. ¿En qué sentido? En el sentido de ganar los aprendizajes necesarios para ser mejores, sobre todo con base en la emoción más importante de los seres humanos, que es el amor. Entonces, cuando Brian Weiss asume esto y él empieza a tener demostraciones con sus pacientes de la existencia de la reencarnación, dice, ¿cómo lo voy a demostrar? Yo no puedo de pronto solo decir, bueno, es que la reencarnación sí existe porque por luz divina a mí me llegó y entonces ya tengo ese concepto. Él, como buen médico, tenía que comprobarlo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de dos prácticas importantes, fundamentales, que realiza con sus pacientes. A través del proceso de la hipnotización de las personas y el primero que son las regresiones y el otro las progresiones. ¿Cómo entenderíamos o cómo podemos entender estos dos conceptos? Dice Brian Weiss, una regresión es aquella en la que cuando en el estado mental de la hipnosis a la persona se le regresa, por eso se llama regresión, se le regresa a una, dos o tres vidas de su pasado o vidas anteriores antes de reencarnar en la vida presente. Y dice él, ¿cómo podemos estar seguros de que esto es cierto? Porque muchas veces en muchas regresiones que ha hecho, hay, digamos, referencias, hay sucesos, hay datos que las personas hipnotizadas, plenamente conscientes de lo que están diciendo, están apegadas prácticamente a esos procesos históricos que nosotros hemos leído en los libros de historia. Entonces, cuestiones que de pronto, él adelantándose, por si quiere alguien entrar en polémica, decir, ¿y de dónde han salido tantas almas ahora que somos más de 8.500 millones de habitantes en este planeta? Cuando que, no sé, al inicio de la civilización, al inicio prácticamente de la aparición del Homo sapiens, pues eran pocos millones, 200 millones, que fueron creciendo poco a poco hasta el número que en una eclosión extraordinaria hoy habitamos este planeta. Y da respuestas hipotéticas. Aquí sí él no puede aventurarse a decir, él mismo lo dice, yo no puedo sostener algo de lo que no estoy seguro. Sin embargo, sí puedo decir que ese caudal de almas, hagan de cuenta que es como un almacén que existe, o sea, otra dimensión en la que las almas están ahí aguardando, latentes para encarnar en un cuerpo. Y entonces de pronto hay ahora en el mundo más de 8.500 millones de almas que habitan un cuerpo humano y que están en el mismo proceso de evolución. ¿Esto es polémico? Pues sí, claro, se los dije al principio. Iba de pronto con este tema a presentarles a ustedes algo en lo que no todo mundo cree, porque no todo mundo cree en la reencarnación. Sin embargo, cuando nos aventamos un libro y otro libro y otro libro, este Lazos de Amor está muy bonito porque habla de la historia de dos almas gemelas que se encuentran y que se encuentran en una vida y en otra y en otra. Imagínense ustedes cómo no puede uno llegar con Brian Weiss a la conclusión de que sí existe la reencarnación.
Y entonces, para sostener con mayores pruebas esas asertaciones, dice él que el objetivo de las almas, conforme van viviendo, es lograr su curación. ¿En qué sentido? ¿Es que el alma está enferma? No necesariamente, pero lo que sí es que significa que va en ascenso a un perfeccionamiento. Porque, de hecho, cuando somos almas jóvenes prácticamente, pues estamos en ese proceso de aprendizaje. ¿Cuántas veces no nos han dicho, oye, muéstrame tu mano para ver si eres un alma vieja o eres un alma joven? Y dicen, aquí en esta parte, mira, aquí en esta parte se nota cuántas almas, cuántos cuerpos has habitado y si eres un alma joven o un alma vieja. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta de pronto si un alma es joven o es vieja? Al menos por referencias del propio Weiss y de otros autores, es que cuando nosotros vamos en la vida y encontramos a personas que son, pues de pronto las notamos como muy inteligentes, sabias, llenas de experiencia, estén maduras o sean maduras o no mucho, pero las encontramos y son muy talentosas las personas. Hay quien dice, esa es un alma vieja. ¿Por qué? Porque ya evolucionó en otras vidas y cuando encarnó en la vida actual, pues ese desarrollo se nota. En cambio, cuando encontramos o conocemos de pronto a personas que no están muy desarrolladas, en otras palabras, como que les falta experiencia o se ven novatas, bueno, ahí es donde decimos, esta es un alma joven, que está apenas en ese proceso de aprendizaje. Dice Brian Weiss que todas las almas tenemos la misma edad. Todas, sin excepción. Lo único que cambia en nosotros cuando encarnamos, pues es el cuerpo humano, porque es obvio que el cuerpo va cambiando, que biológicamente el tiempo va haciendo mella en el cuerpo y entonces envejecemos. Esa es la diferencia enorme que existe. Pero bueno, aquí el objetivo sobre todo es de analizar qué pasa en este contexto del desarrollo de las almas. Bueno, pues sucede que Brian Weiss lo que hace es que a través de muchos ejercicios de regresiones y progresiones encontró la forma de curar a muchas personas. Está en el capítulo 1 cuando habla concretamente del caso de George y el control de la ira. Cuando él habla de George, establece que en la vida actual, George, actualmente, todavía vive, o de hecho todas las personas que él ha tenido en terapia, viven. Y George, en su vida actual, es muy enojón, o lo era antes de llegar a su terapia. Era muy extremadamente, explotaba por cualquier situación. Y entonces cuando llega con su terapeuta, Brian Weiss, le explica la situación. Y Brian Weiss pues, está muy recomendado. De hecho, ha tenido algunos cursos en Ciudad de México. La cuestión es que le platicó y George sabía de la terapia de las regresiones. Y entonces empezaron a hacer algunas regresiones y se dieron cuenta de que en las vidas pasadas George siempre había sido violento. O sea, la violencia era parte de su ser. Y se dio cuenta del daño que en las vidas pasadas les había hecho a sus familiares. En algún momento llegó a sentir como que ese dolor, ¿no? Ese dolor que cargaba porque se arrepentía y aunque se arrepentía, el daño ya estaba hecho. Sin embargo, después de analizar, bueno, ¿cuántas vidas más o menos analizaron? 6 vidas diferentes. Aquí lo curioso, les quiero comentar a ustedes, que en las reencarnaciones, en cada vida, podemos asumir un rol diferente, incluso un género diferente. Es decir, en una vida podemos ser hombre, en la siguiente o en una anterior fuimos mujer, por ejemplo. Suena raro, sin embargo así es. O a lo mejor en una vida anterior, pues mi papá de una vida anterior, en la vida actual, es mi hijo.
Aquí la cuestión es que realmente las almas que compaginan en una vida regularmente se vuelven a encontrar en la siguiente. Y a veces el objetivo es estar cerca, aunque muchas veces se lleguen a hacer daño. O a veces el objetivo sea seguirse ayudando si se ayudaron en vidas anteriores. A final de cuentas, cuando George comprende que la ira, que el enojo no es bueno, y sobre todo, él aprende una lección fundamental, que es la del amor. Es cuando llega a esta conclusión, entonces, en la vida actual, empieza a modificar su conducta. Y la verdad, quienes agradecen muchísimo, muchísimo, son los familiares, la esposa, la hija, digamos, los empleados de la empresa que dirigía el propio George, porque a final de cuentas, George cambió muchísimo. Y la terapia le ayudó para el control de la ira con base en la empatía, con base en el amor y la compasión. Bueno, su regresión fue muy útil en ese sentido. Así que dice el propio George, la vida que disfrutamos en la tierra es todo un don. Tenemos que disfrutarla. No podemos desperdiciarla, ahora sí, como dijeran ahí, ahora sí que ser tan poco el tiempo y ser tan grande el odio, pues no va. Aquí la cuestión es que hay que disfrutar la vida plenamente con las mejores emociones. Imagínense, la historia, en el capítulo 3 está la historia de Victoria, Evelyn y Michelle acerca de la salud. ¿Qué pasaba en estos casos con la salud con estas mujeres? Todas tenían una vida diferente, una tenía mucha ansiedad, la otra padecía mucho de la garganta, y cuando Brian Weiss las somete a las regresiones, se dan cuenta que en sus vidas pasadas tuvieron ciertos padecimientos. ¿Por qué una padecía tanto de la garganta? Pues porque había muerto en un incendio. Y entonces, pues en una vida pasada murió en un incendio y pues resulta que la afectación estaba en la garganta. En otra vida había muerto ahorcada. Y entonces, en la vida actual tenía muchos problemas con la garganta. Cuando comprendió, a final de cuentas, cuál era el origen de ese mal en la vida actual, prácticamente todas ellas mejoraron. De hecho, se curaron en la vida actual de la garganta, porque buscaban todos los remedios posibles, medicamentos médicos, y nada les podía ayudar, hasta que llegaron a este mecanismo, a este método de la regresión, y finalmente pudieron encontrar su curación. En el caso de Samantha y Max, se habla mucho de la empatía. Es otra emoción muy importante. Todos sabemos que la empatía es ponernos en los zapatos de la otra persona para comprenderla. Aquí la cuestión está en que esas personas tenían cierto carácter y no tenían entre ellas empatía ni siquiera por sí mismas. Cuando entendieron cuál era la realidad, entonces también pudieron mejorar no solo sus relaciones, sino su propia salud, y con esto avanzaron por la vida. En el caso de Hugh y Chitra, estamos hablando del tema de la compasión, ¿verdad? La compasión es un poquito parecida a la empatía, no es exactamente lo mismo, pero sí la compasión cuando pues ellos tenían, Hugh era un clarividente y era un clariaudiente, es decir, veía y escuchaba el futuro, lo podía visualizar perfectamente. Y él tenía mucha presión, porque todas las personas cuando sabían que a eso se dedicaba, todas lo presionaban para que pudiera ayudarles y sobre todo que les compartiera su futuro. Él no tenía mucha compasión, digamos, sin embargo se sentía presionado. Cuando hizo regresiones, porque le dijo a Brian Weiss, bueno, yo hago esto, pero en realidad no me puedo curar a mí mismo de toda la ansiedad, de toda la presión que yo siento cuando me encuentro a todas estas personas y no las puedo ayudar. Y cuando yo les digo no, pues no me siento muy bien, no me siento cómodo, porque yo lo que quiero prácticamente es, digamos que sí ayudarles,
pero no me da tiempo. Cuando él entendió todo esto a través de las regresiones y fue considerando que también como ser humano tenía límites, entonces entendió que sí podía ayudar a cierto número de personas y entonces su ansiedad, su presión, todo lo que él tenía fue bajando hasta que pudo tener una vida normal. Y entonces así también, de alguna manera, se curó. Bueno, cuando estamos hablando de Paul, estamos hablando también de la paciencia y la compasión. ¿En qué sentido la paciencia? Fíjense ustedes, ha habido casos, cuenta Brian Weiss, en los que de pronto en algunas de las regresiones se da cuenta la persona que por carecer de paciencia cometió un error. Ejemplo, esta persona se fue a la guerra y de pronto a su esposa le dan la noticia de que él había muerto. ¿Qué hace la esposa que lo amaba profundamente? Se deprime y se acaba quitando, termina suicidándose. Se suicida prácticamente por ese amor. O sea, no iba a soportar su existencia sin su amado. ¿Ahí qué pasó? Cuando meses después, este hombre que se fue a la guerra, pero que en realidad se había perdido, regresa y le dan la noticia terrible de que su esposa se suicidó. ¿Qué ocurrió ahí? Dice el autor, faltó paciencia. Es un factor que tenemos que aprender también los seres humanos. Tenemos que ser pacientes y de pronto el amor se nos distancia un poco, el amor se nos aleja un poco, porque a lo mejor cometimos un error. Todos cometemos errores, no hay seres perfectos y menos en las cuestiones del amor. Los errores pueden ser graves o no muy graves. Sin embargo, entonces, ¿para qué existe el perdón? Y sobre todo, la paciencia. Si tenemos paciencia, si nos empeñamos, si somos capaces de trabajar esos aspectos, podemos recuperar el amor, podemos recuperar a nuestro amor, podemos recuperar a nuestra amada. En el caso mío, puedo decir, puedo recuperarla porque me apliqué, porque me sujeté a una disciplina, porque quise seguir creciendo, quise seguir evolucionando y demostrarle que podía ser mejor ser humano. Y con base en esto, pasando el tiempo con paciencia, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha disciplina, poder recuperarla, que es algo que a veces carecemos, pero que tenemos que ser más incisivos como seres humanos en este aspecto. A título personal les puedo decir que me he armado de paciencia por alguna situación que he tenido, que tengo, y que sin embargo confío plenamente en el universo, que todo se va a componer. Me he armado de paciencia con base en ese gran amor por la persona que es mi motivo. Bueno, hablemos de Amy, Joyce, Roberta y Anne, la no violencia. Todas estas personas de las que se habla en el capítulo 7 experimentaban una enorme violencia, en el sentido sobre todo de que aun siendo muy exitosas económicamente, financieramente, con fama, dueñas de fábricas, etcétera, etcétera, su vida estaba marcada por la violencia. Y entonces cuando llegaron al consultorio con el terapeuta Brian Weiss e hicieron las regresiones, se dieron cuenta que aun con todo el éxito que tenían, ellas experimentaban esta violencia en el sentido de que, sobre todo Roberta, pensaba que su marido la iba a abandonar. Y entonces, de alguna manera, pues las agresiones eran parte de la vida cotidiana porque ella le reclamaba a él. Sin embargo, él, aunque le juraba
que nunca la iba a abandonar. Cuando hicieron una regresión se dieron cuenta de que en una vida anterior ambos habían sido pareja también, pero que allá por el año 849, en algún país de Europa, cuando había guerras entre pueblos bárbaros, ellos eran pareja y ella estaba embarazada. Pues resulta que él le dijo, tengo que ir a combatir para que no vayan a matarnos o no te vayan a matar a ti. Y ella le suplicó que no la dejara, que no la abandonara, que mejor huyeran a otro lado. Y él dijo que no, que era preferible irse a pelear. Y entonces ella se quedó con la idea de que él la abandonó. Cuando llegaron los invasores, pues a ella misma la mataron al bebé que estaba en el vientre. Y bueno, fue una cosa terrible. En la vida actual también eran pareja y ella tenía esa sensación prácticamente de que la iba a abandonar y siempre estaban peleando. ¿Qué ocurrió? Bueno, le hicieron regresión a ella se enteró del contexto, le hicieron una regresión a él y también ahí es donde ya salió prácticamente que no la había abandonado, sino que más bien a él lo mataron. De hecho, no la abandonó. Y por esa razón es que en la vida actual, a final de cuentas, cuando se dan, ahora sí que cabal cuenta de que nunca la abandonó y no la iba a abandonar, entonces en automático cesó la violencia y sus relaciones fueron cordiales porque ambos sabían que nunca más se iban a volver a dejar. Respecto del capítulo 8, cuando hablamos de Bruce y las relaciones personales, suceden cosas curiosas, muy curiosas, porque les decía, ellos experimentan diferentes vidas, están en un plan, digamos, eminentemente de desarrollo, y él tiene problemas. Ese Bruce es homosexual. Es homosexual y su hermano, digamos, se siente avergonzado de él, sobre todo porque va a buscar un cargo político y prácticamente le aconseja que se esconda. Y Bruce, que era mucho más inteligente que su hermano el político, pues obviamente le dice que no. Cuando hacen las regresiones correspondientes, se dan cuenta que en vidas pasadas también eran familiares. En alguna de esas vidas eran familiares y sostuvieron relaciones pues conflictivas. Pero en una vida específica en Egipto, en el Egipto de los faraones, él era, digamos, un buen constructor, era un buen ingeniero. Y su hermano era un capataz, no eran familiares ahí, sino solamente era su jefe, era el capataz. Pero el capataz era prácticamente un inútil para la construcción, o sea, no tenía talento. Solo que por el poder que tenía, entonces ahí sus relaciones fueron muy conflictivas, muy conflictivas. El capataz acabó matando al ingeniero que era muy talentoso. Y en esa vida, así es como terminaron, pero él sobre todo fue asesinado por el capataz. Y entonces en la vida presente, cuando empieza a comprender Bruce la realidad, al hermano también le convoca al mismo tratamiento y ambos acaban comprendiendo que lo mejor era que respetaran sus preferencias sexuales, su familiaridad, y bueno, a final de cuentas lo hizo y asumió otra actitud política como demócrata liberal, para que no fuera tachado de pronto de que tenía un hermano que era homosexual. Patrick y la seguridad. Cuando se habla de seguridad, en este caso se habla sobre todo de la seguridad emocional, de la forma en que a veces nosotros queremos que sean las cosas, ¿verdad? O el libre albedrío y el destino, en el caso de John, en las diferentes vidas que tuvo, y que a final de cuentas cada una demostró pues diferentes formas, diferentes muertes, diferentes sensaciones que lo fueron transformando, como en el caso de la contemplación y la meditación. Este tema es muy importante, el capítulo 11, porque aquí Brian Weiss nos habla de, digamos, estas dos prácticas que nos pueden ayudar como seres humanos a crecer ampliamente. Yo les he compartido
en otros de los capítulos, cuando hablamos de Joe Dispenza, sobre todo, deja de ser tú, la mente crea la realidad, de todos los enormes beneficios que tiene la meditación. En lo personal, yo les he compartido que he llegado, claro, en 3 diferentes fases, 3 diferentes temáticas, a prácticamente 90 minutos de meditación diaria todas las mañanas. ¿En qué nos puede ayudar la meditación? Miren ustedes, les comparto de mi propia experiencia y de la experiencia de Brian Weiss y de la experiencia de Joe Dispenza. La meditación te puede sanar físicamente el cuerpo. La meditación te puede desbloquear los 7 chakras, que son como 7 cerebros que tenemos todos, que prácticamente tienen que ver con muchas funciones vitales del cuerpo humano. La meditación puede detener el envejecimiento, comprobadísimo. La meditación te puede hacer que recuperes tu salud. Hay personas que de pronto, recientemente me llegó a enterar en visitas que estoy haciendo en mi comunidad, que me dicen, es que, y tenía mucho tiempo que no las veía, estoy enfermo de diabetes, estoy enfermo de esto, estoy enfermo de lo otro, que la artritis, por ejemplo. Y les comento, mira, si tú crees en lo que yo te voy a compartir, no solamente sigue mi canal, no solamente me hagas caso a mí, lee, investiga, analiza, ve a las vacas sagradas de estos temas. Eso es reversible. Si tienes una diabetes a lo mejor que no está muy avanzada, es reversible, es decir, es curable. Te puedes curar a través de procesos profundos de meditación. Y créanme ustedes, hay personas que de pronto se quedan con la curiosidad de decir, bueno, ¿cómo puedes meditar hasta 90 minutos? No les voy a decir que sea consecutivamente. Una vez sí me ocurrió, hace no mucho, que yo creo que entré en un estado más allá del estado alfa, zeta, que el tiempo se me fue. Dicen que el tiempo cuántico es diferente del tiempo que vivimos en la realidad cotidiana. Y no supe de mí, nunca me quedé dormido, jamás. Estuve meditando profundamente y ha sido esa ocasión en que estuve 2 horas con 30 minutos meditando. Cuando miré el reloj, ya se me estaba haciendo tarde para algunos trabajos. Sin embargo, les quiero decir que la meditación también te ayuda a afilar tu cerebro, tu inteligencia. Te da un enfoque más agudo. Podría yo decirles que incluso piensas mejor, con mayor detenimiento, que prácticamente las decisiones que vas a tomar van a estar mejor pensadas. Analizas, tu mente es más analítica. Para todo eso te puede servir la meditación. Y en esto, pues obviamente Brian Weiss coincide bastante, porque dice, la meditación es un proceso un poco parecido a la oración. Y está demostrado incluso científicamente, porque se han hecho estudios sobre cuáles son los beneficios que puede traer la meditación y la oración. Incluso la oración de una persona hacia un tercero que padezca de una enfermedad, porque se han hecho experimentos de muchas personas orando por una sola y se demuestra cómo incide en la recuperación de esa persona enferma. Entonces, bueno, son recomendaciones que hace Brian Weiss y que asocia en el caso del capítulo 12 con David y la espiritualidad, sea la persona o no religiosa. Porque la espiritualidad no tiene que ver precisamente con la religión o con las religiones. Tiene que ver con la forma en que nosotros nos conducimos. Tiene que ver, sí, por supuesto, con nuestra evolución como almas. Y aquí la cuestión está en que nosotros, en la cuestión más importante, cuando vamos avanzando hacia los últimos capítulos, al capítulo 13 con Jennifer y Cristina, el amor es la máxima expresión de los seres humanos.
El amor es comprender todos los misterios de la vida. Es la religión suprema de los seres humanos para poder avanzar. Y cuando nosotros entendemos esto en una vida, tal vez cuando partamos de esta vida y nos vayamos a otra dimensión, es cuando vamos a poder tener la opción de elegir entre regresar reencarnando a otra vida para seguir evolucionando o permanecer todo el tiempo que queramos en esa dimensión superior e ir escalando en cada uno de los, dicen los expertos, 7 cielos que existen, es decir, 7 diferentes dimensiones en las que hay diferentes categorías de almas que han ascendido. Por eso se habla de maestros ascendidos, por eso se habla de los grandes sabios, pero por eso se habla de los grandes iluminados, que son los que ocupan esas 7 distintas dimensiones o cielos. Jesucristo ocupa una de las más elevadas, la más elevada, por supuesto, porque son maestros ascendidos, que están ahí precisamente por la alta evolución que alcanzaron durante su vida terrestre. Polémico o no, les quiero decir que de pronto sorprendió a más de uno que una de las personas que tuvieron una regresión llegó a viajar entre 30,000 y 40,000 años porque resultó ser que era habitante de la famosa Atlántida. Algo que de pronto el propio Brian Weiss dice, ¿será que de veras existió la Atlántida? ¿Será que fue algo muy profundo del subconsciente y que lo asoció con la sola imaginación de la persona? Él mismo pone en tela de juicio este asunto. Lo que sí les quiero decir es que las diferentes vidas que él ha tenido en sus manos como terapeuta, en esta fase de las regresiones, le han dado como que un reforzamiento de clases de historia de épocas pasadas. Sin embargo, aun cuando no he hablado de las progresiones, pues resulta que las progresiones a lo mejor las toma con mayor cuidado. Pero muchas de estas vidas con las que él ha trabajado como terapeuta, cuando practicó progresiones, llegaron estas almas a situarse en el futuro, hasta más de 1000 años en el futuro. Y una cuestión importante que ha llegado a descubrir Brian Weiss es que muchas coinciden en algunas descripciones. El planeta aún existirá dentro de los próximos 1000 años. El planeta estará lleno de vegetación, porque así lo descubrieron, así lo describieron algunas de estas almas que se fueron al futuro en una progresión. El planeta tendrá un gran desarrollo en otros sentidos, quizá ya no lo mismo como ahora lo vemos, pero lo que sí llegó a descubrir Brian Weiss es que los seres humanos en los próximos 300 a 500 años van a tener un desarrollo mental considerable, tratando de dominar la energía mentalmente y logrando los milagros que hasta la fecha tal vez aún no se ven de manera clara y directa. Ejemplo, la telepatía, la teletransportación y todas estas cuestiones de las que de pronto nosotros hemos sido testigos, al menos en las buenas películas de ciencia ficción, pero no en la realidad. Entonces, como una de las conclusiones que podemos sacar de este gran libro de Brian Weiss, ven ustedes, estamos presentando solo el primero para casi cerrar esta temporada, pero tenemos otros para otras temporadas, por supuesto. Aquí la cuestión es que el trabajo lo vamos a seguir haciendo con esta misma dinámica, con este dinamismo, con esta energía
porque son temas polémicos, es verdad, son temas que a lo mejor rompen con los esquemas mentales tradicionales que todos traemos y alguien me va a reclamar. Escríbanme por favor en los comentarios. Yo no creo en la reencarnación. Si no creen, díganme por qué. Yo solamente les diría, abramos la mente, abramos el cerebro prácticamente a temas que a lo mejor no son de dominio común, que sin embargo están puestos aquí en los libros con bases científicas. ¿Por qué no creer algo que nos está sosteniendo un psiquiatra que era muy escéptico, que no creía en esto, pero que tiene más de 40 años trabajando este tema científicamente hablando, realizando prácticas, realizando hipnotizaciones y obviamente regresiones y progresiones? Por supuesto, está puesto como, digamos, un tema que se ha sometido a debate, que se ha sometido a debate. Que sea polémico, es polémico ya de por sí desde el momento en que lo estoy presentando. Sin embargo, por eso lo estoy presentando, porque este libro, este autor, desde mi punto de vista, constituye tal vez uno de los más polémicos de esta temporada, puesto que está planteando un tema en el que no muchos creemos, la reencarnación. Gracias, Leslie Atziri. Tú y yo coincidimos en este tema. Y si no es que tal vez hemos coincidido en otras vidas, yo te lo he dicho, y quiero manifestar al respecto. Quiero manifestar al respecto esto, con esto concluyo. Hay guías que podemos encontrar en las redes para lograr una regresión a voluntad, siguiendo las guías del propio Brian Weiss. Yo ya lo intenté 3 noches seguidas. En la tercera noche, aun cuando no estoy plenamente consciente si haya logrado esa regresión, sin embargo, ya ascendí a otra escala cuando estuve en estado alfa, zeta, y voy a seguirlo intentando. Tal vez un día no muy lejano conozca a Brian Weiss y con su guía directa lo pueda lograr. Sin embargo, les quiero compartir a ustedes que esto es parte de nuestra evolución y que en todo caso mi recomendación es no negar una realidad de la que quizá conocemos muy poco, sino más bien indagar, profundizar, leer, que ese es el objetivo de este canal. Generar inquietudes, generar polémicas, generar nuevos aprendizajes, nuevas visiones sobre realidades que probablemente han sido poco exploradas, al menos en las redes, pero que en lo personal les quiero decir, a mí me fascinan, me encantan cuando se trata de nuevo aprendizaje, de nuevos temas importantes. Estos libros que prácticamente ya, bueno, algunos son míos, pero alguien me los va a confiscar, pues sinceramente van a ser motivo de otros polémicos y pues vamos a seguir trabajando con todo este entusiasmo para poder compartir con todas y con todos ustedes este caudal de conocimientos que en lo personal a mí me emocionan y me sacuden prácticamente el cerebro. Nos estaremos viendo la próxima, porque en la próxima vamos a cerrar con una gran entrevista, con un gran diálogo y con el quizá libro más inquietante de esta temporada, que abordará astrología planteada desde el enfoque de Linda Goodman. Muchísimas gracias por seguirme y nos vemos en la próxima. Abrazos de luz. Gracias.